quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle Un gobierno sin margen de error, no hay error. Entonces quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible. Mentiroso, tapa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie, no puede. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia, no hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Significa que tú estés aquí, la tormenta escuchando.
aunque llegue la prueba o persecución, ya no vivo por obra, yo reposaré, yo confesaré, fui predestinado, escogido en ti, toda mi confianza puesta en ti está. Con fruto de labios agradecidos, porque tú eres nuestro Dios, eres soberano sobre toda nuestra vida. Aunque llegue la prueba o persecución, ya no vivo por obras, yo reposaré, yo confesaré. Vamos, dilo. Fui predestinado, escogido en ti, toda mi confianza puesta en ti está. Fui predestinado, escogido en ti, toda mi confianza puesta en ti está. Toda mi confianza puesta en ti está. Toda mi confianza puesta en ti está. Gracias, papá, por ser nuestro Dios. Cantándole a nuestro Dios. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Abba, Padre. Caminamos en obras preparadas de antemano. Desde antes me fue dada, para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto
secreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor. Bendecidos dioses, preciosa amada del Dios vivo. Un saludo a la preciosa amada, a los dioses en las naciones que nos ven a través de este calqueo. Hoy hay cosas gloriosas que papi quiere revelarnos en este día. Así que ¿cuántos están disfrutando su herencia? ¿Se está disfrutando su herencia? Sí. Declaramos que prontito vienen cosas preciosas, cosas maravillosas. Y hoy hay un tema precioso. Hoy papi nos va a hablar de cosas gloriosas, palabras inefables, que no le es dado al hombre expresar. Esas son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Así es, dioses preciosos, preciosa amada. Vamos a avanzar, vamos a oír el clip, por favor. Y el tercer paso, que ya está a la vuelta de la esquina, como transformador, para darte inmortalidad y también para darte herencia juntamente con los santificados. Si tú lees a Filipenses capítulo 3:21, mira lo que dice, mira qué preciosa verso de la Biblia, qué preciosa revelación. Filipenses 3:21 dice: el cual transformará, transformación, el cual, después que viene como ladrón, que viene como un consolador, te hace una promesa, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Diga: yo recibo esa transformación. Yo recibo que este cuerpo no me va a humillar más, que la promesa es mía, que tengo inmortalidad, que un día esto corrupto se vestirá de incorrupción, como dice primera carta a los Corintios capítulo 15. En el verso 53 dice que es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad, de incorrupción. Así que, bendecido, este es el mensaje de esperanza. Este es el mensaje de la consolación. Dice que él viene como ladrón, como consolador y como transformador. Transformación. Eso fue lo que él vino a hacer, transformar nuestra mente para que nuestra mente transforme nuestro cuerpo. Hoy vamos a hablar precisamente de eso. ¿Cómo, con qué vamos a transformar nuestro cuerpo? Porque su cuerpo ahora es un cuerpo perfecto igual que su mente. Pero ese cuerpo necesita transformación, necesita el poder de Dios. Así que eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos al consejo para la siembra. Está en primera carta a los Tesalonicenses en el capítulo 1, verso 5 y Efesios 3:10. Vamos a ver dos versos. Primera carta a los Tesalonicenses 1:5 y Efesios 3:10. Dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Fíjese, entonces a nosotros nos toca llevar el evangelio. Pablo está hablando ahí de que a él le tocó llevar el evangelio, pero ahora ¿a quién le toca?
a nosotros. Y dice que no solamente tenemos que llevar palabras, tenemos que llevar ¿qué? Poder. Porque las palabras sin poder, esas se las lleva el viento. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por lo tanto, nosotros tenemos que llevar esta palabra de poder a todas las naciones. Veamos Efesios 3:10. ¿Y cuál es esa palabra? Dice, para que la multiforme, diga multiforme, o una forma, la multiforme sabiduría de Dios. Por eso es que usted no puede creer que Dios solo vaya a tener una sabiduría. ¿Cómo es la sabiduría de Dios? Es multiforme, muchas formas. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, ¿por medio de quién? ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. Entonces, ¿quiénes somos los que tenemos que llevar? Nosotros. Tenemos que llevar esa multiforme sabiduría por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿A quiénes? A todos. A todos en los lugares celestiales nosotros nos toca llevar la multiforme sabiduría de Dios. Por eso es que sembramos, para llevar esa multiforme sabiduría de Dios a todas las naciones, que ahora es mucho más fácil, porque ahora está el internet, está la televisión, están todas esas cosas, medios de comunicación, que la ciencia iba a aumentar. ¿Para qué? Para que llegara el evangelio a todas las naciones. Así que pase a sembrar y disfrute su herencia. Pero la recompensa de serle fiel al evangelio es la transformación de tu cuerpo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible y esto mortal, la lista de inmortalidad, en un momento y en un abrir y cerrar de ojos se cumplirá. Escrito está que el Señor transformará el cuerpo de la humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, incorruptible, inmortal. ¿Tú sabes lo que no envejecer más? Quedarte ahí con un cuerpo transformado, donde no hay más dieta, ni más calorías, ni... ¡Hello! Esto no es en vano. La recompensa va a ser recibida. Y pronto recibimos esa transformación. ¡Pronto! Cuando esto se haya vestido de incorrupción e inmortal, cumplido está la palabra escrita, solo vida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte? Tu aguijón. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Transformados gobernaremos con justicia y equidad, sin margen de error, y nada malo sucede. Es el gobierno de Dios.
necesario que estos corruptos se vistan bien vestidos de incorrupción. Disfrute la abundancia de la herencia. Muy bien, hoy tenemos un tema precioso. El tema se llama liberando el cuerpo de muerte. Liberando el cuerpo de muerte. Fíjese que hemos venido hablando cómo Dios quitó la carne, ¿verdad? En la circuncisión no hecha a mano, Él echó de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal en su circuncisión. Entonces ahí quitó la carne. Sin embargo, hablábamos la semana anterior que aunque ya no tenemos carne, nosotros estamos llenos de experiencias de que dejó esa carne, ¿ya? Entonces, ¿cómo va a hacer Dios? Porque no lo vamos a hacer nosotros, Él lo va a hacer, pero a través de un conocimiento para nosotros con la mente transformar nuestro cuerpo. Porque Él dijo que de la mente saldrá la transformación del cuerpo. Entonces, para conocer qué va a pasar con nuestro cuerpo, porque todos decimos, pero ¿qué va a pasar? Bueno, papi dijo que el mambo era aquí. El problema, dice, no es su espíritu. No el problema, el reto, dice, es que es estando en este cuerpo. La transformación iba a ser estando en este cuerpo. Nosotros íbamos a ser transformados en medio de una generación mala y perversa. Y eso es lo que está. Nosotros estamos transformados en medio de ¿quién? De una generación mala y perversa. Entonces vamos a avanzar, vamos a comenzar a ver de dónde salió la muerte. De algún lado tuvo que haber salido, ¿o no? ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a comenzar en Génesis para entender mejor de dónde salió la muerte y cómo Dios la quitó, porque ya quitó la muerte. Él dijo, ya somos inmortales. Vamos a ver, entonces Génesis 2 del 7 al 9 y el 16 y el 17. Entonces dice, entonces el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Verso 8. Y el Señor plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Verso 9. Y Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Verso 10. Y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Entonces, o sea que Adán era un hombre que no iba a morir. O sea, que Adán era inmortal, era incorruptible. Se recuerda que en las piedras de fuego se paseaba. O sea que él era inmortal. Pero Dios le da una orden y le dice, todo lo que hay aquí es tuyo. Pero hay un árbol, el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del bien y del mal. De ese árbol no comerás. Porque entonces, ¿qué? Morirás. Y usted ya sabe la historia, ¿verdad? ¿Qué pasó? Pues comió y murió. Entonces, la muerte. Entonces, vamos a ver ahora en Romanos 5:12, porque ahora ya tenemos claro de dónde viene la muerte. La muerte entró con Adán. Muy bien. Ahora miremoslo en Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, ¿qué?
la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Quiere decir que la cabeza representante, que era Adán, al pecar y morir, entonces pasa la muerte a ¿quiénes? A todos los hombres. Entonces ahí con Adán entró el pecado, y con el pecado la muerte. Ahora, hay una pregunta que nos queremos hacer. Jesús de Nazaret quitó el pecado en su muerte, ¿sí o no? Esa pregunta es importante. Fíjese, Hebreos 9:26. Hebreos capítulo 9, verso 26. Dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces, sí quitó el pecado, claro que lo quitó, pero lo quitó de en medio. ¿De en medio de quién? De en medio del pecador, de Dios. Entonces lo quitó de en medio. Quiere decir que Dios ya no le tomaba en cuenta a los hombres sus pecados, pero el pecado estaba. Aquí es básico que me entienda esto. Fíjese, Jesús de Nazaret quitó el pecado de en medio. O sea, el pecado ya no existía, papi lo dijo. Ya no hay pecado. ¿Por qué? Ya no hay pecado delante de Dios. Pero entonces viene Jesús y hace algo. Romanos 8:3. Esto es bien importante. Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces fíjese, Jesús sí lo quitó y no lo quitó, porque lo quitó de la presencia de Dios. O sea, ya no había condenación para nosotros, pero lo dejó en nuestra carne. Entonces aquí es donde comienzan las dificultades, y por eso es que el hombre no podía ser inmortal, porque tenía una carne de pecado. ¿Estamos ahí? ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? Va. Entonces, el pecado fue, ¿quién condenó el pecado en la carne? El mismo que lo quitó de en medio. Jesús de Nazaret quitó el pecado del medio y lo condenó en la carne. Quiere decir que aunque ya no estábamos en pecado, el pecado lo cargábamos puesto. Ya Dios ya no nos miraba en pecado. Muy bien, Romanos 8. Versos 6 y 11. Romanos 8, versos 6 y 11. Fíjese, aquí van a comprender, hay cosas preciosas aquí. Dice, porque el ocuparse de la carne es ¿qué? El ocuparse de la carne es muerte. Fíjese que a nosotros ya nos quitaron la carne, ¿sí? En la circuncisión a usted le quitaron la carne. Sin embargo, si yo me ocupo de la carne, porque como la conozco, si me ocupo de la carne, ¿cómo estoy? Muerto. ¿Está aquí conmigo? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Sigamos leyendo, verso 7. Por cuanto los designios de la carne, los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Verso 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Verso 9, por favor. Mas vosotros no vivís según la carne. Aquí ponga mucha atención, por favor. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora fíjese, note esto. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No, entonces quiero que note esto. Está hablando aquí, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces está hablando de dos espíritus. El Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. ¿Cuál era el Espíritu de Cristo? ¿Qué dijo papi? La carne no es lo que está dentro, lo que sale por mi boca. Eso es espíritu, digo. O sea que el Evangelio era el Espíritu de Cristo era el Evangelio. Entonces, ¿qué dice aquí? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pues nosotros, como oímos el Evangelio del mismo Cristo, somos de él. Hasta ahí estamos bien. Está bien ahí. Usted es de Cristo, pero venga conmigo, porque esto es sumamente interesante. El verso 10. Por eso aquí es donde está la revelación. Esto es lo importante. Pero si Cristo, oiga, póngale atención, pero si Cristo está en vosotros, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Comprende usted estas palabras? Yo sé que sí. Si Cristo está en nosotros, ¿el cuerpo cómo está? O sea que mientras Cristo está en nosotros, el cuerpo está muerto. ¿Está aquí conmigo? O sea que no, Cristo lo que limpió fue nuestra mente y lo que transformó fue nuestra mente, pero el cuerpo seguía muerto. ¿Ya? Por eso es que hay que dejar a Cristo. Porque aquí es lo que dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el espíritu vive. ¿Por qué? Porque la doctrina que Él nos dio era ¿para qué? Para el espíritu. Pero ¿cómo estaba el cuerpo? Muerto. Por eso nunca se pudo. Ahora veamos el verso 11. Verso 11. Y si el espíritu, esto es lo importante, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, óigame aquí no dice, y si el espíritu de Jesús mora en vosotros, así dice. No, aquí dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu, que mora en vosotros. Aquí es donde está terminando, pero para eso dice, si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Por lo tanto, Cristo, el sacrificio de Cristo que nos trasladó a esta gloria, es el sacrificio de José Luis. Cristo, al morir, entonces desaparece el género Cristo y ahora es cuando va a cobrar vida el cuerpo. Ya no solo el espíritu, sino que el cuerpo, porque su espíritu es el que le va a dar vida, dice aquí, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. O sea que el Espíritu de Dios es el que va a transformar su cuerpo, pero ¿a través de qué? A través de un conocimiento. Por eso el que no tiene este conocimiento, ¿cómo está su cuerpo? Muerto. Por lo tanto no es inmortal. Su cuerpo muere. La inmortalidad es aquí. ¿Ya? El mambo es aquí. Entonces, está clarito esto. Esto es bien importante. ¿Sí? Muy bien. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, no dice el espíritu de Jesús, dice el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. ¿Quién levantó de los muertos a Jesús? El Dios vivo. Mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. ¿Está ahí clarito? Ahora por eso va a entender, pongamos la referencia por favor, porque quedó, lo vimos la vez anterior y muchos se le quedan viendo y dicen,
Ay, pero como que no me cuadra. Entonces dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, ¿por qué? Porque ya en Cristo ya no hay que esperar. ¿Por qué? Porque ya lo que hizo, lo hizo. Y ahora el Dios vivo que vivificará nuestros cuerpos mortales. ¿Lindo esto o no? Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los dioses, de todos los hombres, porque Cristo representa la carne. Él la quitó, por eso tuvo que morir, para quitar la carne. Entonces, si en esta vida usted espera en Cristo, es el más digno de conmiseración de todos los hombres. Y si Cristo está en vosotros, dice, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Eso quiere decir que todo aquel que tiene a Cristo hoy, su cuerpo está ¿cómo? Muerto. Ahí está, sencillito, ¿verdad? Entonces vamos a terminar. Entonces Romanos 8, verso 12 al 14 y el 17. Muy bien. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que sirvamos conforme a la carne. Sigamos leyendo. Pues, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con aquellos que ya Dios hizo lo que tenía que hacer en su cuerpo, pero quieren seguir viviendo conforme a la carne? ¿Qué dice aquí? Que van a morir, o sea, están muertos pues. ¿Por qué? Porque ya no tienen carne para vivir de esa manera. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, oiga lo que hace morir la carne, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Sigamos leyendo el verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Y qué es ser guiado por el Espíritu de Dios? Eso es lo que, porque aquí dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Y cómo guía Dios a su iglesia? A través de la palabra, a través del conocimiento. Por eso es que tienen que estar en el pacto correcto, en el orden correcto, en el evangelio correcto, porque si no, no avanzan. No están guiados por el Espíritu de Dios, están guiados por la carne. Porque si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea que el pecado sigue haciendo morir su cuerpo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Sigamos leyendo el 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Eso quiere decir que, ¿cuántos padecimos con Él? Todos nosotros padecimos con Él. ¿Por qué? Porque así era, ¿verdad? Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Claro. Bueno, entonces dice aquí, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Glorificado y transformado es lo mismo. Entonces, ese espíritu que estaba en Cristo, que es Dios mismo, somos coherederos juntamente con Él. Lo que terminó fue el velo. Lo que terminó fue el género Cristo, por cuanto terminó su misión. Cuando usted termina algo, ¿qué pasó? Terminó. Lo hizo perfecto. Hay que celebrarlo, pero ya lo hizo. Ahora nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Padecimos con Él y por lo tanto tenemos una herencia y reinamos con Él. Ahora,
Entonces, ¿de qué se trataba? Bueno, se trataba de que usted fue transformado, ¿sí? Usted está transformado, pero tiene un cuerpo que estaba en corrupción. ¿Cuál era la corrupción del cuerpo? La carne. La carne le fue quitado. Usted ya no tiene corrupción, pero tiene un cuerpo que se recuerda de esa corrupción que tenía. Entonces, ¿qué lo va a librar a ese cuerpo ahora? Pues el Espíritu. ¿Y cómo lo va a librar el Espíritu? A través del Evangelio. Por eso es que nosotros tenemos que renovar nuestra mente y hablar de esa manera, ¿verdad? Muchos como que les da temor cambiar su fraseología. Por ejemplo, me decía una bendecida hoy de Pinula, me decía hoy que habían personas ahí y ahora ¿qué se hace si no decimos bendecidos? Pero es que esto no es hablar como loro, esto es entender lo que es un bendecido. Si usted fue bendecido por el Dios y Padre con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo, esa bendición ya la tiene. Si yo se la digo, le voy a confirmar lo que usted es, pero usted se lo está confirmando. Por ejemplo, ¿cómo es mi confesión cuando yo estoy? Pues yo no voy a decir, yo soy un bendecido. No, eso ya lo sé. Lo que soy ahora es soy un heredero, soy un Dios, soy un escogido para gobernar la tierra. Declaro mi cuerpo inmortal. Eso es lo que tenemos que nosotros confesar. Y hay mucho más, pero usted no puede estar confesando así con las personas, con los hombres. Usted va a tratar a los dioses como dioses y se va a comunicar con los dioses como dioses. Pero usted, si usted viene, por ejemplo, y yo le voy a decir a mis pacientes, bendecido Dios, o usted es un heredero, Dios, no, usted sigue siendo con los hombres, pues igual. Buena tarde, buenos días, mucho gusto, pase adelante. Con ellos no, pero entre nosotros. ¿Le da vergüenza a usted decirle, tú eres un Dios? ¿Tú eres un Dios? Yo soy un Dios. Y creerlo, eso es lo que va a traer la transformación de su cuerpo. Soy un ser inmortal, tengo un cuerpo perfecto. Entonces, no es cómo se va a comunicar. Usted puede seguir diciendo bendecido si usted es un bendecido. No está diciendo ninguna mentira. Lo que yo le estoy diciendo es que nosotros tenemos que avanzar, caminar en toda esa gloria que Dios tiene preparado para nosotros, ejercer gobierno aquí en la tierra. Yo gobierno esta nación, yo gobierno mi casa, yo gobierno este negocio, gobierno este trabajo. Así es, declaro que el Dios vivo me ha puesto aquí por cabeza. Eso es de antes, pero usted es una cabeza o no es cabeza. Exacto. Entonces, eso es lo importante. Eso es lo que nosotros tenemos que poner a pensar, que lo que viene es más glorioso. Más glorioso. Pero es que allá decíamos, sí, si nosotros seguimos siendo bendecidos, ya, pero debemos de quitar, porque no ve que ahora los religiosos, ¿cómo le dicen? Ahora ya no le dicen Dios le bendiga. Porque ellos ya entendieron, ya oyeron a papi de cualquier manera, ya oyeron que no se dice bendecido, pero para no decir como nosotros, ¿qué dicen? Bendiciones. ¿Y qué es bendiciones? Bendiciones es un ser de carne y hueso que está pidiendo que tener bendiciones. ¿Sí? No, nosotros somos bendecidos con toda bendición, ¿en donde espiritual y en los lugares celestiales en Cristo. O sea que la bendición que se nos dio es total. Es nuestra herencia. Es nuestro diosado. Es nuestra inmortalidad. Es nuestra incorrupción. Todo eso es lo que nosotros hemos heredado. Si no que heredamos. Eso es lo que nosotros somos. Eso es lo que nosotros hemos heredado. Así es, Dios, es que entonces
Por eso es que nosotros decimos que en cuerpo y en espíritu somos perfectos. ¿Por qué? Porque Dios ha quitado la carne, lo que le estorbaba, y está enseñándonos a despojarnos del cuerpo y no a vivir según la carne, sino a vivir según el espíritu, que es lo que nos da vida. Así que Dios es precioso, es preciosa, amada. Declaramos que eso prontito llega, que su cuerpo físico va a cobrar, va a ser como una luminar en el mundo, que donde va a alumbrar. ¿Sí? Y de que Dios lo va a hacer, lo va a hacer.